Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de los alimentos que te van a ayudar a estreñirte. Los alimentos que van a estreñir son conocidos técnicamente como alimentos astringentes, pero popularmente los comentamos como alimentos que estreñen. Y vienen muy bien porque, como su nombre indica, al ayudarnos a estreñir, lo que nos van a permitir es reducir el tiempo de recuperación de todo proceso diarreico. En concreto, en este vídeo os hablaré de 12 alimentos astringentes que ayudan a estreñir, que francamente os van a funcionar muy bien. Pues no me enrollo más y aquí en los vídeos los cuento. El primero de estos alimentos es sin duda el plátano maduro. Esto es importante, esta puntualización. Plátano maduro. Básicamente por tres razones. En primer lugar, porque tiene un tipo de almidón que ayuda a la protección de la mucosa intestinal, que seguramente va a estar dañada en todo tipo de proceso diarreico con independencia de su causa. Además, tiene unas pectinas, unas sustancias que favorecen la compactación, por decirlo de alguna manera, de las heces. Y en tercer lugar, muy importante también, nos aporta altos niveles de potasio, que el potasio es un mineral súper importante en nuestra dieta y que en todo proceso diarreico o proceso con vómitos se va a perder. Estas tres bases serían las fundamentales para que empieces el tratamiento de tu diarrea con este producto, el plátano, que va a ayudar a estreñirte. Luego tenemos la zanahoria. La zanahoria es un producto que básicamente va a tener dos características fundamentales. En primer lugar, dada siempre cocida, esto es importante, es un producto que va a desinflamar, es decir, a reducir la inflamación, la enteritis que acompaña a todo proceso diarreico. Ya sabéis que todo lo que acabe en itis es un proceso inflamatorio. Pues las enteritis, causa o principio de todo diarrea, va a ser la inflamación del intestino. Por lo tanto, la zanahoria cocida, por ejemplo una sopa de zanahoria, va a ser uno de los primeros alimentos que debamos tomar para astringir, es decir, para ayudar a estreñirnos y cortar la diarrea. En tercer lugar, para todo proceso diarreico, también para ayudarnos a estreñir nuestro organismo, tenemos la limonada alcalina. La limonada alcalina va a ser fundamental. En primer lugar, por la hidratación que nos va a aportar al organismo de alta calidad, y en segundo lugar por las vitaminas, especialmente vitamina del grupo C, que van a hacer que la mucosa del intestino esté más protegida y no sufra tanto los efectos erosivos de los agentes que han provocado la diarrea. En este vídeo que te coloco aquí arriba aparece cómo tienes que hacer una limonada alcalina. En ese vídeo te lo explico para niños, pero ya te digo que es perfectamente asumible para personas mayores, para personas de edad media, para jóvenes, etc. Lógicamente, las infusiones. Hay infusiones que son fantásticas para ayudar al control de todo proceso diarreico. En especial las de menta y las de manzanilla, tomadas a primera hora de la mañana en el desayuno, van a disminuir la intensidad de los calambres intestinales, esos dolores agudos que te dan cuando tienes un proceso diarreico y qué tan molestos son. Pues estas infusiones, o por ejemplo la infusión de cáscara de naranja, van a favorecer que estas inconveniencias que tiene toda diarrea no se den con tanta intensidad. Otro producto que te va a ayudar mucho a estreñirte, es decir, a reducir brutalmente el proceso diarreico, es tomarte, por ejemplo, a media mañana una rebanada de pan tostado con un poco, muy poquito, de dulce de membrillo. No hay que exagerar con el dulce de membrillo porque tiene mucha azúcar y sería en exceso contraproducente, pero unos 20-30 gramos de membrillo, dulce de membrillo, lo que va a favorecer es la aparición de lo que llamamos un mucílago. El membrillo es muy mucilaginoso, es como una especie de gel que capta el agua del tubo de la luz intestinal, favoreciendo que la hez se compacte. Aparte, igual que el plátano o igual que la manzana, tiene altos niveles de pectina que para todo proceso diarreico, como ya hemos explicado en otros vídeos, va a ayudar mucho en la recuperación de la diarrea. Otro producto astringente o que ayuda mucho a estreñir es el yogur. Pero como te explicaba en este vídeo que te coloco aquí arriba, no todo yogur vale.
Cuidado con los yogures porque, en primer lugar, si eres intolerante a la lactosa, no te van a venir bien. En este caso tendrías que optar por los yogures vegetales. Y en segundo lugar, fíjate mucho en la composición del yogur porque debe llevar cierto tipo de bacterias. No todos los probióticos sirven para cortar la diarrea. En ese vídeo que te he puesto antes te lo explico porque es muy importante. Te pongo un listado de las bacterias que debe incluir todo yogur que se llame probiótico para favorecer, como te digo, que la diarrea desaparezca. Es importante también que como producto, ya quizás no tanto astringente, pero sí que ayude a la recuperación de todo proceso diarreico, esté la proteína. Pero no toda proteína vale, tiene que ser una proteína, digamos, muy bioasimilable. Y dentro de las más bioasimilables tenemos la pechuga de pollo, sin nada, sin ningún tipo de aderezo, ni picante, ni exceso de aceite ni nada más. Pechuga de pollo a la plancha va a hacer que ese aporte proteico extra haga que la mucosa intestinal se vuelva a poner en marcha, digamos que renazca, y en todo proceso donde hay un crecimiento celular, que es lo que nos va a interesar en este caso, se va a necesitar un aporte de proteína que te va a aportar la pechuga de pollo. Evidentemente, tanto el arroz blanco como el agua de arroz. El agua de arroz, por su efecto mucilagenoso, a la vez que te da un pequeño aporte de energía y tiene cierto efecto astringente, es uno de los mejores productos que ayuda a volver a estreñir, es decir, a cortar esa diarrea. Y en el caso del arroz blanco, pues otro tanto de lo mismo, un cereal que va a ayudarnos y mucho por su composición a que las heces se compacten más rápido. Luego tenemos los purés de patata. La patata hervida y hecha o tomada en forma de puré, lo que va a hacer es que toda esa mucosa que va a estar, aunque tú no lo notes o no lo veas, enrojecida, dolorida y bastante dañada, pues se recupere. Y al mismo tiempo, esos niveles altos de hidratos de carbono nos van a aportar esa energía que hemos perdido en todo proceso diarreico. También debemos tomar pescado, pero no todo tipo de pescado nos va a servir. Evita siempre los pescados azules cuando tengas diarrea, es decir, nada de sardinas, nada de salmón, etcétera, etcétera. En cambio, acude siempre a los pescados blancos, por ejemplo la merluza. Una solución ideal es un plato de merluza hervida con un poco de arroz hervido y algo de zanahoria hervida. Esto sería, digamos, el alimento casi que ideal para una persona que ya lleva más de un día con diarrea. Otro superalimento que ayuda a estreñir mucho a nuestro organismo y de esta manera reducir los efectos de toda diarrea va a ser la manzana. Recomendamos que toméis la manzana siempre pelada y ya luego pues troceada, rallada o incluso asada, que tiene siempre mejor sabor, especialmente para los niños. La manzana tiene en su composición muy altos niveles de pectina y, como hemos comentado en otros apartados, la pectina es de lo más astringente, es decir, de lo más estreñente, me estoy inventando la palabra, que puedes tomar para cortar la diarrea. Y por último, si ya estás un poco cansado o cansada de la sustancia de arroz y demás, una muy buena opción es el caldo con algo de fideos. El fideo no deja de ser que un aporte de hidratos de carbono. Digamos que tendría un efecto ciertamente similar a, pues, por ejemplo, un poco el puré de patata, sin llegar a la eficacia del puré de patata. Pero ya te digo, es un poco por variar y que ayude también al mismo tiempo a estreñirnos un poquito. Cuidado, sobre todo con el caldo, cuando te lo tomes con fideos, de no tomarlo excesivamente caliente. Si lo tomas excesivamente caliente, lo que vas a conseguir va a ser el efecto casi que contrario. Es decir, perderá bastante de su eficacia e incluso en algunas ocasiones puedes incrementar la sensación de diarrea. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.